del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y todas ustedes. Hermanas, hermanos, estamos reunidos en la presencia de Dios, dispuestos a recibir su palabra y su Eucaristía, y también con la voluntad de presentarle nuestras necesidades. En primer lugar, ponemos en sus manos a nuestros difuntos, a los padres Rafael Álvarez Hernández y Leonel Garduño Contreras, Herminia Domínguez Rodríguez, Ofelia Ramírez, Ángela Ocio, Pedro Murillo Muñoz, Emelia Calderón Sánchez, Antonio Mata Molina, Josefina Guardia, Bernardino Gómez Olivares, Félix Velázquez Vences, Juana de Alberto Hernández Cortés, Roberto Gómez Tagle Oliver al primer mes, Carlos Díaz Becerril, Graciela Vargas Ruiz en su 4º aniversario, Armando Francisco Bueno Sánchez al 10º mes, Raúl Horta Rosas, Alfonso Amora Villanueva en su 29 aniversario y las ánimas del purgatorio. También pedimos por los consagrados vivos y difuntos. Damos gracias a Dios por aquellas personas generosas y buenas que nos acompañan y que nos ayudan materialmente y espiritualmente, sobre todo con sus oraciones y su testimonio de vida. También encomendamos a las personas que han solicitado nuestra oración por diversas necesidades. Pedimos a Dios que nos escuche y pedimos por la salud de Willy Ortega, de María Guadalupe Méndez Luna, Gudelia Reyes Aguilar, Elizabeth Carrillo, Francisca y Carmen García Pérez, Salvador Herrera Martínez, Pascual Luciano Larrastira Pimentel y aquellas personas que se han contagiado con el virus de la pandemia. Que Dios les conceda su pronto restablecimiento. Y ahora les invito a que guardemos silencio, entremos en nuestra conciencia, consideremos nuestras infidelidades, donde nos hemos apartado de los caminos justos y honestos que Dios nos propone. Le pedimos que nos perdone y que nos dé la fuerza espiritual para renovar nuestra vida. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar al Señor. Todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré este templo como al de Siloé, y haré que esta ciudad sirva de sarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas la apresaron, diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado el nombre del Señor que está en el templo, será como el de Siloé, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo, lo que yo no logré. ¿Acaso tengo yo que restituirlo? Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre.
pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, hasta el año pasado, el día 29 de julio, se celebraba la memoria de Santa Marta. Felicitábamos a todas las martitas de nuestra familia y de nuestra comunidad. Pero el año pasado, en enero, el Papa emitió un decreto por el cual disponía de que el 29 de julio se celebrara a los santos Marta, María y Lázaro, a los tres hermanos que eran amigos de Jesús y que hospedaban a Jesús en su casa. Entonces, ya en este año se celebra a esos tres hermanos.
La fiesta, pues, entonces tiene una grande resonancia en el Evangelio y tiene un mensaje espiritual muy importante que comunicarnos a nosotros. Vamos a recibirlo del texto de San Lucas, que fue el que leímos. Allí, antes que nada, hay que ver lo que se relaciona con Jesús, porque al final de cuentas es el Evangelio de Jesús y no el Evangelio de sus amigos. Lo primero que hay que notar es que Jesús es un peregrino que va a Jerusalén. Y antes de llegar a Jerusalén, obviamente hizo una escala donde fue recibido por sus amigos. Esa casa de Betania, de Marta, de María y de Lázaro, será el centro de operaciones de Jesús mientras Él realice su ministerio en Jerusalén. Betania quedaba muy probablemente como unos 3 kilómetros distante de Jerusalén. Jesús entonces es un peregrino, es alguien que cree, que celebra su fe y la expresa, caminando como todos los peregrinos hacia Jerusalén. Luego Jesús es un ser humano que está necesitado y que necesita un techo para cobijarse. Seguramente muchas veces pasó al desamparo, porque él mismo decía que las zorras tienen nidos y guaridas las raposas de la tierra, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. En este caso, Jesús entonces, en su necesidad y en su precariedad, en su pobreza, pues solicitó el techo y con complacencia se hospedó en casa de sus amigos. Y después tenemos que considerar su enseñanza. En esa casa Jesús anuncia las buenas noticias, sigue anunciando el Evangelio que trae de parte de Dios. Percibimos el mensaje de ese Evangelio y su novedad cuando nosotros prestamos atención al comportamiento de las dos hermanas de las que nos habla San Lucas, Marta y María. En algunos ambientes se pone en contradicción a estas dos hermanas, como que Jesús aprobara el comportamiento de María y reprobara el comportamiento de Marta. No es así. Hay una diferencia y una cierta jerarquización, o más bien una jerarquización clara de los comportamientos de las dos hermanas. El hecho de que Marta se ocupe de los quehaceres de la casa no es algo que Jesús rechaza, todo lo contrario, Jesús lo recibe complacido, pero simplemente Él señala que María, la que se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra, escogió la mejor parte. Las actividades de la vida cotidiana son muy buenas y Jesús está de acuerdo con ellas, incluso comprendiendo que a veces inquietan. Pero Jesús pone en evidencia que el ser discípula de María, María como discípula, atenta a la enseñanza de Jesús, eso sin duda es la mejor parte. Qué bueno que se hacen las labores de la casa, pero qué estupendo que nos dediquemos a ser
discípulas y discípulos de Jesús. Señala Jesús que ese discipulado es algo tan bueno que nadie podrá quitarle el beneficio que concede. O sea, lo que se recibe de un maestro es indestructible. Lo que Marta recibe de Jesús, lo que María recibe de Jesús, nadie podrá quitarse. Una invitación, pues, para que nosotros sigamos ese testimonio. Hasta aquí, hermanas y hermanos, la explicación del texto del Evangelio según San Lucas. Pero las figuras de Marta y de María, en algún momento, sobre todo la figura de María, han causado un poco de confusión, sobre todo porque se mezclan con algunos textos de San Juan. En el Evangelio de San Juan aparecen ya los 3 hermanos, también aparece Lázaro. Y hay una expresión muy clara. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. No olvidemos que el Evangelio de San Juan tiene como la principal característica de los discípulos el amor. En esto conocerán con que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces Jesús amaba a esos 3 hermanos, pero también Jesús, al amarnos, los reconoce como discípulos, amigos y discípulos. Nuevamente aparece el grande valor de la amistad. Jesús los amaba. Jesús, pues, les concedía su amistad. Por eso el Papa Francisco quiere que celebremos a los amigos de Jesús, que celebremos el valor de la amistad. Un valor humano, hermanas y hermanos, de grandes alcances, de grande consuelo, y un valor humano que se vive casi siempre en la verdad. Porque quienes no nos dicen la verdad son los malos amigos. Por lo tanto, los enemigos no son amigos. Los amigos siempre nos dicen la verdad, aunque duela. Pero quien nos quiere se conduce con grande afecto y se conduce siempre con la verdad. Entonces, Jesús tiene 3 amigos, se les presenta en Betania y en una escena muy particular. Lázaro estaba enfermo y al final de cuentas murió. Jesús acude a darle el pésame a sus amigas, a Marta y a María. En el diálogo con Marta encontramos una grande novedad, que ella hace una confesión de fe semejante a la confesión de Pedro. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Pedro es el que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. En el Evangelio de San Juan no es San Pedro, es Santa Marta la que dice lo mismo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Que en el fondo son los títulos para los cuales se escribe el Evangelio, para que lleguemos a reconocer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Es el propósito de todo el relato evangélico, que lleguemos a esa confesión de fe que estaba en boca de Santa Marta. En ese mismo episodio, Jesús, a los ruegos de las hermanas, acude a la tumba y revive a Lázaro. Motivo por el cual Jesús se acarreó el total rechazo de los
jefes del templo, que celebraron consejo y decidieron matarlo. Precisamente cuando Jesús revive a Lázaro, ante los dirigentes del templo, Jesús firma su condena. Deciden matarlo. Porque dice, si éste continúa realizando esos signos, esos actos de poder, van a venir los romanos y acabarán con todo. Y entonces más vale que muera un solo hombre y no todo el pueblo. Esa era su manera de pensar. Después hay una escena íntima en casa, donde aparecen ahora sí los tres hermanos. Marta, María y Lázaro, que era uno de los comensales. Pero las mujeres son las activas. Y Marta fue la que prestaba servicio en la cena. Y la palabra para prestar servicio es la misma que utiliza Jesús cuando en otra cena lava los pies a sus discípulos. Y Jesús se está mostrando como servidor. Marta ha sido ya servidora. Es aquella que reproduce el comportamiento de Jesús. Grande figura de Santa Marta. María, hermana de Marta y de Lázaro, y ahora sí aquí hacemos una distinción. María es de Betania, no de Magdala, por lo tanto, muy distinta de María Magdalena. Viven en los extremos de la tierra de Palestina, una en el norte, María Magdalena, y otra en el sur, María de Betania, amiga de Jesús y discípula de Jesús. María de Betania también se distingue mucho de otra mujer anónima que aparece en el Evangelio de San Lucas, que con sus lágrimas prácticamente regó los pies de Jesús y se los secaba con sus cabellos. Eso lo hace una mujer anónima que se presenta como pecadora pública. María de Betania hace una escena parecida. Ella también unge los pies de Jesús, pero con un frasco de perfume de mucho valor, porque era de nardo puro. Y la fragancia de ese perfume inundó toda la casa. El perfume alude, en primer lugar, a una escena del Cantar de los Cantares. El perfume de nardo recuerda a la mujer enamorada. Pero también el perfume alude a el embalsamamiento de Jesús. Es un perfume entonces que recuerda el amor de María para Jesús. María es una discípula que está a los pies de Jesús, escuchando su palabra, pero que unge los pies de Jesús con el perfume de nardo que le demuestra su amor. Ella es el parte femenino del discípulo amado que aparece en el Evangelio de San Juan, una figura anónima que está en los momentos cruciales de la vida de Jesús y simplemente se le llama el discípulo amado. María entonces, con el gesto que realiza, se presenta como la discípula amada. Hermanas y hermanos, estos son los testimonios del Evangelio sobre esa gente buena que recibe a Jesús en su casa, que le brinda todos los comedimientos y atenciones
de la hospitalidad. Qué importante la amistad. Y yo diría que esas personas que nosotros recordamos en la Santa Misa, nuestros difuntos, ¿cuántas veces nos demostraron su afecto, su hospitalidad, sus atenciones, su servicio? Y por eso viven en nuestra memoria. Que continúen siempre en nuestro corazón. Y también que nos inviten, que nos inspiren a continuar esas acciones comedidas que estas personas realizaron con nosotros y que los 3 hermanos de Betania realizaron con nuestro Señor Jesucristo. Así podemos continuar siendo fieles al Santo Evangelio que hemos recibido. En la primera lectura hemos recordado un episodio de la vida de Jeremías, cuando conspiraron contra él, porque comunicó con toda honestidad y con toda verdad, pues el encargo que Dios le dio para un pueblo recalcitrante, que por más que las situaciones se estaban poniendo difíciles, no reaccionaban, y que llevaron al pueblo a la tragedia del destierro. Pero en lugar de inventarse, ellos arremetieron contra el mensajero de esas advertencias de Dios y decidieron también matarlo. Por eso el profeta Jeremías anticipa la suerte y el destino de nuestro Señor Jesucristo. No en balde, muchas personas pensaban que cuando Jesús actuaba en medio de ellos, unos decían que era Jeremías, gran profeta del Antiguo Testamento, el que comunica la palabra de Dios con toda honestidad, sin importar las reacciones que eso pueda acarrearle a él, a su vida personal. Fiel a Dios y no complaciente con las modas y con las malas conductas de su gente. Que el profeta Jeremías nos anime a todos a ser honestos y a ser veraces. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mí, que sea agradable
a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en Santa Marta y sus hermanos, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al final de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, con los bienaventurados y los santos, elevamos un himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora
el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de viaje apostólico en Canadá, a Adolfo Miguel, nuestro Obispo de Azcapotzalco, y a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Los padres Rafael Álvarez y Leonel Garduño, Herminia Domínguez, Ofelia Ramírez, Ángela Ocio, Pedro Murillo, Emelia Calderón, Antonio Mata, Josefina Guardia, Bernardino Gómez, Félix Velázquez, Juan Adalberto Hernández, Roberto Gómez Tagle, Carlos Díaz, Graciela Vargas, Armando Francisco Bueno, Raúl Horta, Alfonso Amora y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, Jesús, amigo de Marta, de María y de Lázaro, que a nosotros no nos llama siervos, sino amigos, porque nos da a conocer todo lo que el Padre le manifestó. Jesús nos enseñó también a dirigirnos a Dios. Por eso decimos juntos: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Oh
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, acérquense. Los demás pueden sentarse. Ponemos pie. Oremos. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu Hijo único nos aleje de todas las cosas pasajeras, para que, siguiendo el ejemplo de Santa Marta y de sus hermanos, podamos crecer en la tierra en un auténtico amor a ti y gozar en el cielo contemplándote eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Hermanas, hermanos, felicitamos a todas las Martitas, a todas las Marías de Betania y a todos los Lázaros de nuestra comunidad. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que pasen una buena noche.